Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que honestamente me ha dejado boquiabierta. Y estoy segura de que a ustedes también los va a sorprender muchísimo. Como leyeron en el título, hoy vamos a hablar sobre la impactante noticia de Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, mis amores, la bomba. El 31 de julio de 2025, una fecha que al parecer, marcará un antes y un después en el mundo del espectáculo. Y prepárense porque les tengo un análisis completísimo, lleno de detalles, especulaciones y por supuesto mucho chisme. Así que si son fans de Ande y Kerem, si siguen sus carreras, si vibran con sus proyectos, este vídeo es para ustedes. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y por supuesto, no olviden dejarme sus likes si este vídeo les gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Así que suscríbanse, denle a la campanita y prepárense porque, empezamos. Bueno, la noticia bomba, como les decía, es la que ha generado este vídeo, Ander Zel y Kerem Bürsin. Dos nombres que por sí solos ya son sinónimo de éxito, de talento, de belleza, y que juntos, en su momento, hicieron arder el Internet. Recordemos un poquito el contexto. Hande y Kerem se conocieron en el rodaje de la exitosísima serie turca, Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que nos robó el corazón a todos. La química entre ellos era, simplemente, innegable. Se veía en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Y claro, los fans, como buenos observadores, no tardaron en notar esa chispa. La serie, para los que no la recuerdan, nos contaba la historia de Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que sueña con una beca para estudiar en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que le cancela la beca. Para solucionar el problema, Serkan le propone un trato, fingir que son novios durante 2 meses a cambio de la beca. Y como era de esperarse, lo que empezó como un acuerdo, terminó en un torbellino de emociones, malentendidos y, por supuesto, amor. La serie conquistó a audiencias de todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno global. Y gran parte de su éxito se lo debemos a la innegable química entre Hande y Kerem. Y las especulaciones comenzaron a circular. ¿Estarán juntos en la vida real? ¿Será real ese amor que proyectan en pantalla? Las redes sociales explotaron. Y para deleite de todos, la respuesta fue un rotundo sí. Hande y Kerem confirmaron su relación, y el mundo enloqueció de alegría. Vimos fotos juntos, vídeos juntos, declaraciones de amor públicas. Parecía un cuento de hadas. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que todos queríamos. Recuerdo perfectamente la euforia que se vivió en ese momento. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartían fotos, editaban vídeos, y celebraban cada interacción de Hande y Kerem en las redes sociales. Era una verdadera fiesta del amor. Las publicaciones se volvían virales en cuestión de minutos, y los comentarios de apoyo y admiración inundaban las plataformas. Era una época dorada para los seguidores de la serie y de la pareja. Pero como suele pasar en la vida, y sobre todo en el mundo del espectáculo, los cuentos de hadas a veces tienen finales inesperados. Después de un tiempo, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. Las razones, como suele suceder, fueron especulaciones, rumores, pero nunca hubo una confirmación oficial. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de agendas ocupadas, otros, bueno, ya saben cómo es esto. El anuncio de la separación fue un golpe duro para los fans. La tristeza se apoderó de las redes sociales, y muchos expresaron su decepción. Las especulaciones sobre las causas del quiebre no se hicieron esperar. Se habló de presiones mediáticas, de incompatibilidad de caracteres, de infidelidades. Pero como ya dije, nada fue confirmado. Lo cierto es que en ese momento el mundo se paralizó. Y bueno, aquí es donde entra la fecha clave, 31 de julio de 2025. ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué causó tanto revuelo? Pues bien, la noticia que sorprendió a todos fue la reunión. Sí, chicos, Ander Zel y Kerem Bürsin se reunieron, públicamente, después de mucho tiempo.
Y no en un evento casual, no en una fiesta privada, sino en un proyecto. Imaginen la conmoción. La noticia se esparció como la pólvora. Las redes sociales, una vez más, explotaron. Los fans, divididos entre la emoción y el escepticismo, no sabían qué pensar. ¿Volverían a estar juntos? ¿Era el inicio de una nueva etapa? ¿O solo un proyecto laboral? La verdad, en ese momento, era un misterio. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y las entrevistas con expertos en farándula analizaron cada detalle. Las especulaciones se multiplicaron. ¿Habrá un romance en la ficción? ¿Podría resurgir el amor fuera de la pantalla? Las preguntas eran infinitas. Y por supuesto, los memes y las bromas inundaron las redes sociales. La expectación era máxima. Pero, ¿qué llevó a Ande y Kerem a reunirse profesionalmente? ¿Qué proyecto los juntó? La respuesta es simple pero a la vez compleja. Resulta que ambos fueron elegidos para protagonizar una nueva serie, una serie que promete ser un éxito rotundo. La serie de momento se llama Entre Estrellas y contará la historia de dos artistas, dos almas gemelas, que se encuentran en medio del caos del mundo del espectáculo. Un guión escrito magistralmente con una producción impecable y una química, que según los primeros adelantos es palpable. La sinopsis de Entre Estrellas nos presenta a Selin, una talentosa cantante que lucha por alcanzar el éxito en un mundo implacable, y a Deniz, un famoso actor que busca escapar de la presión mediática y encontrar la autenticidad en su arte. Sus caminos se cruzan en un festival de cine, y la chispa es instantánea. Juntos se enfrentarán desafíos profesionales y personales, vivirán amores y desamores, y lucharán por encontrar su lugar en el universo del espectáculo. Ahora bien, ¿cómo reaccionaron los fans ante esta noticia? Como les decía, las reacciones fueron mixtas. Por un lado, la alegría de verlos juntos de nuevo, de poder disfrutar de su talento en pantalla. La nostalgia de recordar Love is in the air y la esperanza de volver a sentir esas emociones. Los comentarios inundaron las redes sociales. No puedo esperar, necesito verla ya, Eda y Serkan Forever. Los fans más entusiastas comenzaron a crear fanpages dedicadas a la nueva serie, compartiendo noticias, fotos y vídeos. Las expectativas eran altísimas y la emoción se desbordaba en cada publicación. Los editores crearon trailers no oficiales, utilizando imágenes de Ande y Kerem en sus proyectos anteriores, para generar aún más expectativa. Era una locura, pero una locura hermosa. Por otro lado, el escepticismo. ¿Será real? ¿Volverán a enamorarse? ¿O solo es una estrategia publicitaria? Las dudas también se hicieron presentes. Los fans más cautelosos recordaron el pasado, y temieron una posible decepción. Los comentarios también fueron numerosos. Ojalá no nos rompan el corazón de nuevo, espero que sea una buena serie, y no un intento de revivir el pasado, no quiero ilusionarme, pero no puedo evitarlo. Los fans más críticos cuestionaron la decisión de volver a trabajar juntos, temiendo que la serie solo fuera un intento de capitalizar la fama que ambos actores habían logrado en el pasado. Otros expresaron su preocupación por la posible sobreexposición mediática, y por el impacto que la serie podría tener en sus vidas personales. Y en medio de todo este revuelo, ¿cómo reaccionaron Ande y Kerem? Bueno, ambos mantuvieron un perfil relativamente bajo. Publicaron algunas fotos en sus redes sociales, promocionando la serie, pero evitando declaraciones sobre su relación personal. Prefirieron dejar que el trabajo hablara por sí solo. Y la verdad, la estrategia les funcionó. Ande, conocida por su elegancia y discreción, compartió imágenes de los ensayos y del rodaje, pero sin dar demasiadas pistas sobre su relación con Kerem. Sus publicaciones eran mayoritariamente sobre el proyecto, y sobre su entusiasmo por volver a trabajar en una serie. Kerem, por su parte, también mantuvo un perfil similar, enfocándose en el aspecto profesional y en la importancia de la serie. Los primeros trailers de Entre Estrellas fueron un éxito rotundo. Las escenas, llenas de pasión, de drama, de romance, demostraron que la química entre Ande y Kerem seguía intacta. El público poco a poco empezó a creer en la magia de nuevo. Las expectativas, por supuesto, se elevaron. Los trailers nos mostraron escenas íntimas, miradas cómplices, y diálogos llenos de emoción. La producción había puesto especial énfasis en la química entre los protagonistas, y el resultado fue espectacular.
El público se enamoró de la historia y de los personajes, y las redes sociales se llenaron de comentarios positivos y de expectativas. ¿Pero qué podemos esperar de Entre Estrellas? ¿Qué nos depara esta nueva serie? Según las primeras críticas, la serie es un drama romántico que aborda temas como la fama, el éxito, el amor, la pérdida y la búsqueda de la felicidad. La historia es profunda, conmovedora y, sobre todo, muy realista. Los personajes son complejos y multidimensionales, con sus virtudes y sus defectos. La serie promete ser una reflexión sobre el mundo del espectáculo y sobre la fragilidad de las relaciones humanas. Los guionistas han creado personajes que, a pesar de su fama y fortuna, enfrentan los mismos problemas que cualquier persona: el miedo al fracaso, la búsqueda de la identidad y la necesidad de encontrar el amor. La producción es de primer nivel, con locaciones espectaculares, una fotografía cuidada y una banda sonora que te eriza la piel. Y por supuesto, las actuaciones de Hande y Kerem son impecables. Demuestran su talento, su profesionalismo y su compromiso con el proyecto. La serie ha sido rodada en diferentes locaciones, desde lujosas mansiones hasta humildes barrios. La fotografía es exquisita, y cada escena es una obra de arte. La banda sonora, compuesta por talentosos artistas, acompaña a la perfección las emociones de la historia. Y las actuaciones de Hande y Kerem son simplemente magistrales. En resumen, Entre Estrellas promete ser una serie que nos tocará el corazón, que nos hará reír, llorar y reflexionar. Una serie que sin duda marcará un antes y un después en las carreras de Hande y Kerem. Y, quién sabe, tal vez también en sus vidas personales. El tiempo dirá. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que el reencuentro de Hande y Kerem es, sin duda, una noticia impactante. Un evento que ha generado muchísima expectativa y que ha reunido a sus fans de todo el mundo. Segundo, que Entre Estrellas promete ser un éxito. Una serie que nos ofrecerá una historia apasionante, con actuaciones memorables y una producción de alta calidad. Y tercero, que el amor, el destino y las segundas oportunidades siempre están presentes. Es innegable que el regreso de Hande y Kerem a la pantalla ha generado un entusiasmo sin precedentes. La serie Entre Estrellas se ha convertido en uno de los proyectos más esperados del año, y la expectación continúa creciendo día a día. Los fans de todo el mundo están ansiosos por ver el resultado de esta colaboración, y por descubrir qué les depara el futuro a sus ídolos. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya mantenido pegados a la pantalla y que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber qué opinan. ¿Están emocionados por la serie? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su opinión sobre todo esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus especulaciones. Y por supuesto, como siempre, no se olviden de dejarme un like si les gustó este vídeo. Compartan el vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les encanten Hande y Kerem. Y por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún contenido. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.